Muy buenas tardes, mi nombre es Luisa Ateortúa del ITM y estamos hoy aquí con el señor Abel Eduardo. ¿Qué es? ¿Qué hace? Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Abel Eduardo Ateortúa, pues soy el papá aquí de la estudiante Luisa Fernanda y me invitó por aquí el día de hoy que a compartir un rato, no sé, para mí es una sorpresa, vamos a ver qué es lo que me va a poner a hacer el día de hoy. Bueno, primero que todo, ¿qué haces? ¿Qué es lo que actualmente haces? Porque de lo que yo sé, haces muchas cosas de todo un poco: apicultor, pedagogo, profesor, avistador de aves, también guía de turistas, entonces... Bueno, pues nada, primero padre de familia, casado desde hace, ¿cuánto? Un poco, ¿cierto? Como 22 años ya. Nada, pues afortunadamente laboro aquí en el municipio de San Carlos, Antioquia, en varias actividades, como menciona Luisa. Pues primero que todo me considero campesino. Mis raíces, mis padres, mis abuelos son campesinos. Crecí en una finquita, en una vereda de aquí del municipio que se llama La Esperanza, cultivando caña, café, cacao, cuidando vacas, marranos, gallinas, entre otros, y andando el monte, ¿cierto? Montuno, como me dicen de pronto por ahí algunos. Actualmente entonces laboro con una entidad que se llama Fundación Darién, en un proyecto que se llama Conserva Aves, orientado a la promoción dentro del territorio de la constitución de áreas como reservas naturales para conservar el bosque, la biodiversidad y en especial las aves. Digamos que esa es mi función actualmente, y dentro de ese proyecto entonces desempeño una área puntual que es la estrategia de educación ambiental del proyecto, ¿cierto? Entonces me corresponde visitar 10 escuelitas dentro del territorio y desarrollar unas temáticas, unos talleres con niños y jóvenes orientados hacia el conocimiento de la biodiversidad que hay en sus entornos escolares. Entonces eso es básicamente lo que hago, y ya lo otro pues son hobbies y cositas que uno desarrolla adicionales. Tengo unas colmenas en varios lugares, entonces a veces vendo miel, ¿cierto? Apicultor o meliponicultor. Y bueno, también encarretado con el tema del avistamiento de aves. Ofrezco servicios de guianza turística, me gusta mucho la fotografía de naturaleza, de aves, entonces a veces también me contratan o vendo foticos, cuadritos y bueno, cositas así. Comprendo. Al unirte a la fundación, ¿tú sientes que, digamos, que esto te aporta más, digamos, que a tu vida profesional y personal, y te sientes satisfecho con el trabajo que estás haciendo con ellos? Sí, a ver, la fundación Darién pues es una organización sin ánimo de lucro, con unos fines, digámoslo, orientados hacia la conservación, ¿cierto? Dar a conocer, promocionar estrategias de conservación en el territorio nacional. Ellos han trabajado ya hace más de 30 años en muchos lugares de Colombia, y bueno, por esas cosas de la vida llegaron aquí al territorio, a San Carlos, y desde hace más o menos unos 12 años soy amigo de uno de los fundadores, y que actualmente es el director de la fundación. Y bueno, de esas cosas que la vida lo lleva a uno por muchos caminos, y coincidimos en la formulación de un proyecto, precisamente una estrategia internacional, que es un piloto que se viene desarrollando desde hace más o menos 3 años en Sudamérica, que se llama Conserva Aves. Entonces nada, nos sentamos en varias ocasiones, empezamos a escribir, a conversar, a soñarnos algo para el territorio, digámoslo, enfocado, digámoslo, en esa estrategia. Presentamos el proyecto. Esos son procesos de
cooperación internacional y bueno, gracias a Dios salió y estamos trabajando en él y bueno, pienso que ha sido un aporte muy grande para el territorio. Hemos avanzado, digámoslo, en esas estrategias de conservación en el territorio con varias comunidades, en especial 12 comunidades que son en las que nos enfocamos. El territorio es muy grande. San Carlos tiene 702 kilómetros cuadrados, 74 veredas y bueno, nos enfocamos en 12 y hemos avanzado bastante en dar a conocer los beneficios de la conservación con niños, jóvenes y adultos de la comunidad. Ok, interesante porque pues, ¿por qué esas 12 veredas y no más, digamos, expandir el proyecto? O sea, ¿por qué solamente 12 veredas? Bueno, 12 veredas porque los términos de la convocatoria pedían que fueran enfocados en algo que ellos denominan áreas de importancia para la conservación de aves o AICAs. Okay. En San Carlos solamente hay una AICA que está alrededor de lo que llamamos el embalse Punchiná. Es un gran embalse que se forma aquí en el territorio de manera artificial ya hace más o menos unos 30 años y lo hacen para la generación de energía hidroeléctrica, ¿cierto? Entonces alrededor de ese embalse hay unas zonas de conservación de la empresa pues generadora, ¿cierto? Alrededor de esa zona se realizan unos estudios y se determina que hay una gran biodiversidad, una gran riqueza, sobre todo en el tema de aves, y se denomina o se cataloga después de esos estudios como un AICA, área de importancia para la conservación de aves, ¿ya? Entonces el proyecto tiene, digámoslo, como esos términos, y es que se debe enfocar en esas zonas de importancia, ¿ya? Claro, por eso son 12 veredas. Donde se ven más aves, donde digamos hay más acumulación y hay más como importancia, como... Sí, es una zona pues que cumple varias condiciones, una de ellas que bueno, tiene una gran área en espejo de agua, entonces llegan aves acuáticas, sí, muchas de ellas migratorias. Como el ave de torrente. Pato del torrente, sí, pero ese no, sí, es migratorio. Ese es... ¿Ah? Y es una ave, ese pato de torrentes, que está en otra zona del municipio, no allá en esa área, digámoslo, a la que nos referimos. Pero sí es un área que tiene una gran cobertura boscosa y también llegan muchas especies migratorias. Entonces, una de las estrategias de los financiadores de estos proyectos es conservar esas áreas donde llegan aves migratorias, porque se dieron cuenta que las poblaciones de aves estaban disminuyendo año tras año, sobre todo las migratorias, ¿cierto? Entonces no era suficiente con conservar allá en el norte, que es de donde llegan muchas, y necesitaban también ver qué era lo que estaba pasando en los territorios donde ellas pasaban la temporada invernal, ¿cierto? Cuando empieza a caer nieve, por allá en septiembre, octubre, en los países del norte, ellas se vienen para los bosques de Sudamérica, ¿cierto? Centroamérica, Sudamérica. Pero entonces se dieron cuenta de que esas poblaciones estaban disminuyendo y determinaron que era porque aquí también en las zonas donde ellas llegaban estaban sucediendo cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas estaban sucediendo? Estábamos talando los bosques, se estaban aplicando insecticidas, se estaba realizando, no sé, unas prácticas inadecuadas en la agricultura, en la ganadería, muchas aves estaban muriendo por disparos, por ejemplo, de los campesinos, sobre todo a águilas y gavilanes migratorios, águilas pescadoras. Entonces, todas esas cosas van sumando, ¿cierto? Y a la final las poblaciones de aves, entonces, que regresan a sus territorios de anidación año tras año, van disminuyendo. Entonces también hay que implementar estrategias de conservación aquí en estos territorios. Entonces ese básicamente es el enfoque que tiene el proyecto, ¿cierto? Y eso es lo que se le quiere enseñar a la comunidad, entonces, como a saber estos datos sobre las aves, para saber claro cómo que tratarlas. Sí, ¿ya? Entonces el asunto es que
en el territorio, aquí en estas 12 veredas, pues está la zona de la empresa, ¿cierto? Lo que se denomina el área de conservación, pues del embalse, pero alrededor de eso hay una serie de fincas, de propietarios, de campesinos que realizan sus actividades, ¿cierto? Sí. Que siembran caña, que siembran cacao, que siembran maíz, frijol, yuca, que tienen su ganado, ¿cierto? Que tienen sus peces. Entonces, como esa interacción que ellos tienen día a día en el territorio se hace, digámoslo, de una manera más amigable con el entorno, con el medio ambiente. Conocemos la importancia de conservar, ¿cierto? Y fomentamos unas prácticas adecuadas para la conservación de los entornos naturales, pues no solo para las aves. Cuando uno conserva el agua, conserva la biodiversidad en general, conserva especies de plantas, bueno, ¿cierto? Entonces la excusa son las aves, pero el objetivo final es la conservación y digámoslo, unas relaciones armónicas de los campesinos que producimos, que cultivamos en la tierra, que tenemos nuestras actividades productivas en el campo con los entornos, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Bueno, a mitad de este año, en vacaciones, yo fui contigo a unas escuelas, me invitaste para hacer una actividad con los niños. Bueno, cuéntanos un poquito qué se hizo en esas clases. Sí, digamos que dentro de la estrategia de educación ambiental del proyecto, pues debo realizar unos encuentros, unos talleres de cortos de más o menos 2 horitas y media con niños y jóvenes de las escuelas, ¿cierto? De estas veredas que intervenimos con el proyecto. Digamos que viendo la oportunidad también que estabas por aquí en la zona, pues se me ocurrió, bueno, Luisa está estudiando algo relacionado con el tema de artes, propongámosle a ver que se imagine algo, que se cranee algo para hacer con los niños, ¿cierto? Que no dure más de 2 horitas y media, y que lo podamos hacer con los niños, pero que sea orientado desde la parte artística, desde la parte pues que ella maneja. Entonces bueno, pues surge esa inquietud porque a veces uno es muy técnico en sus cosas. Yo no soy, digámoslo, mi especialidad no es la pedagogía exactamente, digamos que lo que yo el trabajo que hago con niños y jóvenes es más casi que de autoaprendizaje, ¿cierto? Y porque, digamos, las diferentes actividades y trabajos que he desarrollado a lo largo de la vida, pues me han llevado como a eso, ¿cierto? Entonces dije, bueno, Luisa está estudiando esta vaina, pues que se cranee ella algo. Entonces, bueno, pienso que nos salió algo muy chévere, muy interesante, que vale la pena seguirlo implementando, seguir estructurando de pronto otras cosas, las actividades. Exactamente, ¿ya? Entonces fue como la motivación principal. Comprendo. Igualmente, pues esa actividad, no sé, a mí me gustó mucho, más que todo porque fue la primera vez para mí enfrentándome a niños, a un grupo, pues así sea pequeño o grande, como enfrentarme con ese reto que día a día tú llevas en tu cotidianidad, bueno, con esto de conservar aves. Y pues que se trabajó la gallineta de monte. Cuéntanos de esta ave. Antes de contarles esa ave, voy a mirar si la cámara ya está grabando. Sí, dice. Sí. Sí. ¿Cuánto le falta? Porque eso tiene 28 minutos. Van 12. Bueno, ahí nos disculpan la interrupción, pero necesitamos cerciorarnos de algo. Bueno, resulta que este año yo dividí los talleres en varias, digámoslo, o los temas de los talleres
tomé una serie, digámoslo, de aves que quería dar a conocer un poquito más en profundidad a los niños y jóvenes de las escuelas, ¿cierto? ¿Qué son las aves que dentro del proyecto escogimos como especies de importancia para dar a conocer a la comunidad? ¿Ya? Las llamamos especies focales. Dentro de ellas tenemos unas que son migratorias, otras que son endémicas, Sí. o sea que solamente se encuentran en el territorio nacional, y algunas muy localizadas como en los bosques de aquí de este municipio de San Carlos, y otras que están en peligro de extinción, ¿cierto? Por varios motivos. Bueno, entonces, bien, yo venía con los temas y cuando surgió la posibilidad de que te articularas, pues tocaba el tema de la gallineta de monte. ¿Ah? Pudo haber tocado cualquier otra, ¿cierto? Sí, la reinita comprendo. de Canadá, el carpintero bonito, bueno, pero tocó la gallineta de monte. Sí. ¿Ah? Entonces, nada, la gallineta de monte pues es un ave bien particular porque, bueno, primero es un ave que tiene, digámoslo, una connotación cultural muy importante en la zona. Es un ave que parece una gallina y como tal las gallinas, pues ya sabemos cuál es el fin de las gallinas, ¿cierto? Finalmente terminan en la olla. Asimismo, la gallineta de monte, ¿cierto? Es un ave que por cultura, por costumbre, la gente la ha visto como un ave para consumo, ¿cierto? Siendo un ave silvestre, ¿ya? Sí. Entonces, eso la ha llevado, junto con el tema de la deforestación, con la pérdida de su hábitat, a un estado, digámoslo, crítico en sus poblaciones, ¿cierto? Entonces, en ese contexto es mostrarle a los niños, digámoslo, por qué es importante conservar la gallineta de monte, ¿cierto? ¿Qué características tiene esa ave? ¿Ya? ¿Cuál es su importancia ecológica? ¿Cuál es su rol en el ecosistema? ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente eso fue lo que desarrollamos en el taller. Vos te craneaste algo que me pareció muy bacano y era... no, hagamos algo con los materiales que tengamos alrededor. Y yo, bueno, pero ¿qué? ¿Qué cogemos? ¿Qué agarramos? No, hojas, palos, semillas, lo que sea. Y efectivamente, entonces, sí, lo que se hizo fue una silueta en una cartulina, y entonces esa silueta había que ponerle plumas, había que ponerle pico, había que ponerle patas, había que vestir la gallineta, como le decíamos a los niños. Y de verdad que me pareció muy muy bacana la actividad. Los niños se la gozaron porque había que ir a buscar los materiales para hacerle las plumas a la gallineta, había que recortar las plumitas de la gallineta En las hojitas, que yo les pasé unos moldes para que ellos recortaran y pues sí. A mí me pareció muy interesante, o sea, que ellos, digamos que no, venga, pongámosle esto, pongámosle un par de cositas aquí, como diferentes a lo que, digamos, estaba establecido, como que se dejaron llevar, como que fue algo diferente que, pues, que sí los motivó a eso. Sí, finalmente los niños se ponen creativos bastante, ¿ya? Entonces dicen, no, entonces las plumas de otro color, y entonces el ojo así, y entonces la pata así, y entonces, ¡ay, los huevos! Resulta que la gallineta tiene una particularidad y es que sus huevos son supremamente hermosos. Los huevos de aves silvestres más hermosos que yo conozco, un azul profundo, un azul turquesa muy muy bonito. Entonces, bueno, no faltó el niño que fue a la cocina, buscó los huevos del desayuno que les habían hecho, los llevó, los pintaron de azul y los pegaron ahí también, ¿cierto? Entonces fue muy bacano, de verdad, la actividad, y pienso que es una forma diferente de llegar a los niños, de motivarlos, de invitarlos a conocer esa riqueza natural que los rodea, ¿cierto? Porque uno, cuando viste que empezábamos el taller, Sí. Yo les preguntaba, bueno, y hoy vamos a hablar de la gallineta de monte. A ver, levanten la mano los que han probado la gallineta. Y siempre habían unos dos o tres que levantaban la mano, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que en el territorio todavía está, digámoslo, la costumbre de ir a cazar gallinetas de monte para alimento de las familias, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando uno empieza a decirles, es que la gallineta, ¿saben qué?
tiene una particularidad, y es que la mamá gallineta pone los huevos, pero el papá gallineta es el que los calienta, el que los incuba y el que cuida de los pollitos todo el tiempo. ¡Ay, cómo así! ¿Cierto? Entonces son esas cositas. Y es que sabían que la gallineta se alimenta de semillas grandes de árboles del bosque, y cuando se las traga y las pasa por todo el intestino, la molleja, y las poposea después, esas semillas tienen mayor posibilidad de germinar y que crezcan árboles. Entonces ya son como sembradoras en el monte, ¿ya? Entonces por eso es importante que ellas estén allá en el bosque buscando semillas, escarbando, porque se alimentan también de lombrices, de cucarachas, de alacranes, de escorpiones, de todo lo que se mueva por ahí. Entonces ellas ayudan también a mantener el equilibrio en el ecosistema. Entonces es otra forma, digámoslo, de que ellos vean la importancia de conocer esas especies que a veces se nos vuelven paisaje en el territorio, ¿cierto? Y que muchas veces no la conocemos, no tenemos conocimiento sobre ellas. Claro que sí, desconocemos muchas cosas de nuestra biodiversidad, de nuestro entorno, de toda esta riqueza que nos rodea, ¿no? Bueno, ¿cómo empezaste con este mundo de las aves? Pues yo me sé un poquito de tu historia por lo que me has contado, de que empezaste a los 19, 18 años, si no estoy mal, con una camarita así, pues saliendo de la universidad, tomabas fotos, así. Cuéntanos, profundicemos un poco más en eso, ¿cómo empezaste con esto de las aves y el territorio? Pues nada, yo digo que el tema de las aves surge desde niño, cuando uno está en la finca, cuando empieza a armar las primeras caucheras, ¿no? Y eso, digamos que todas esas vivencias, finalmente con el tiempo, pues que le quedan a uno, y esos recuerdos, uno dice, hombre, uno vive en un entorno hermoso, ¿ya? Un entorno que deberíamos ser más conscientes de este pedazo de territorio donde vivimos, ¿cierto? Donde sí nos paramos, donde nos movemos, ¿ya? Y a veces uno va por la vida así, muy tranquilo y relajado, y no se para un momento a pensar eso. Entonces, nada, el tema por las aves, pues realmente surge porque yo, dentro de las diferentes labores que he desempeñado, alguna vez también trabajé con la Universidad Católica de Oriente en un programa de educación ambiental. Entonces, más o menos era como lo que estoy haciendo ahora en varias escuelas de aquí del territorio, en 22 escuelas en su momento, creo. Y entonces debía desarrollar unos talleres con los niños de educación ambiental, ¿cierto? Nos daban la libertad de que escogiéramos los temas, de que los desarrolláramos. Entonces surge, digámoslo, como esa necesidad de demostrar otras cosas, ¿cierto?, a los niños. Entonces, bueno, por ese tiempo tenía una camarita pequeñita y empecé a tomar foticos de una cosa, de otra, de aves, de insectos, de flores, ¿cierto?, de cosas que habían ahí, que ellos de pronto pudieran visualizar de otra manera, ¿cierto?, a través de la fotografía, sin ser yo fotógrafo, ¿cierto?, porque realmente no soy fotógrafo. Único que soy es como un aficionado, y bueno, cojo una cámara y lo que salga prácticamente. Entonces empiezo como a ir llenándome de fotos, entonces fui separando las de fotos de flores, de fotos de insectos, fotos de aves, y cuando menos pensó, tenía una cantidad impresionante de fotos de aves diferentes, y nunca las aves pues las había visto como con ese interés. Y nada, de ahí en adelante entonces empiezo a averiguar, bueno, y cuál es su nombre común, y cuál es su nombre científico, y cuáles son sus hábitos. Entonces empiezo a documentarme mucho sobre el tema. Más que todo por curiosidad. Exactamente, ¿cierto? Y nada, ahí quedé enredado. Ahora dice,
su mamá, usted es que no piensa en pájaros, no, vea, ya le salieron hasta plumas. Entonces, nada, y yo decía, qué bacano vivir de esto tan bonito, ¿no? Y tan diverso y tan rico que tenemos aquí, vivir de las aves. Y eso hago en estos momentos. A mí me pregunta, ¿usted qué vive? Ah, no, yo miro pajaritos. Y es literalmente eso, ¿cierto? Entonces, cuando de verdad uno quiere y aprecia algo y ve, sabe ver esas posibilidades, se puede, ¿cierto? Se pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? Hacer lo que a uno le gusta, compartirlo, eso es muy importante. O sea, usted puede saber mucho, usted puede ser un teso en muchas cosas, pero si vos no compartís eso, si esas cosas que vos sabés no se riegan, no se difunden, cierto, no está completo el conocimiento, ¿ya? Entonces es eso. Y nada, esa necesidad interior que a veces uno siente de hombre, de que lo que uno sabe, lo que uno ha aprendido, le pueda servir a las otras personas, ¿cierto? Entonces es más lo que me ha motivado pues a seguir como en este cuento. No es fácil, ¿cierto? Presentar proyectos, uno de 20, 30 proyectos que presenta, pues le financiarán medio, ¿ya? Pero bueno, digamos que hemos sido afortunados y desarrollamos este proceso y ahí vamos, ¿no? Bueno, esta, digamos, fascinación con las aves, entiendo que pues nació desde niño y más que todo pues de tu conexión con, digamos, con la tierra, porque naciste pues aquí pues en el pueblo prácticamente pues con los abuelos, estuviste mucho en el campo y creo, digamos que más que todo que una parte, digamos que de proteger o digamos que las cosas en el territorio se mantengan con el tiempo, creo que también vienen por el desplazamiento del conflicto armado, porque también fue como una parte de que pues te desplazaron de tu hogar, que pues que te tuviste que ir de todo, entonces como que esa parte de volver acá, de como sí, como la necesidad como de, bueno, reconstruir como esa parte. Sí, pues son procesos que la vida a uno le coloca, ¿cierto? Que yo digo que todas las cosas que a uno le pasan en la vida es lo mejor que le puede pasar. Eso es muy difícil de entender y a mí me costó muchísimo, ¿ya? Llegar a comprenderlo en todos los niveles, ¿ya? Desde el perro que está latiendo por allá hasta lo que ustedes puedan imaginar. El desplazamiento fue algo que, bueno, uno no entiende muchas veces porque esas cosas pasan, ¿cierto? Pero pasa, ¿ya? Finalmente, entonces uno dice, bueno, aquí no más que hacer sino hacerle frente al asunto. Yo sí, vivía aquí en el municipio, tenía muy buenas condiciones, todo el cuento, y bueno, de un momento a otro decir, no, usted tiene que abrir, nada, váyase porque ya aquí no se pudo más. Entonces, digamos que esa sacudida tan brava lo pone a uno a buscar, a hacerse preguntas, a cuestionar cosas y bueno, pues algunos se quedan en el lamento, se quedan en el rencor, en el odio hacia todo, hacia lo que pasó, hacia los que hicieron, hacia los que no hicieron. Bueno, otros de pronto podemos de alguna manera trascender eso y volver, ¿no? Y volver.
yo me desplazo en el 2000 y regreso en el 2004. Y cuando regresé aquí al municipio, pues es un municipio que tenía más o menos 25.000 habitantes y al momento de la guerra, pues a quedar con 5.000, pues hay que volver a empezar casi que de cero, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que tuve la fortuna de caminar ahí como en ese proceso de reconstrucción también, ¿cierto? Aportar también mi grano de arena. En ese tiempo, creo que fue con el SENA, estuve dando capacitaciones en muchas veredas de aquí del territorio, de San Rafael, de San Luis, de San Carlos, a jóvenes que estaban ahí, que se quedaron, ¿cierto? Entonces, eso, digamos que es como ese aporte que uno hace a esa reconstrucción del territorio, ¿ya? Y que nada, uno espera que estas cosas no vuelvan a pasar, ¿cierto? Que en algún momento la sociedad pues madure y podamos estar bien, ¿ya? Rebuscándola, porque igual nos toca rebuscándola, pero que hayan las posibilidades para eso, ¿cierto? Y sí, el desplazamiento pues finalmente es eso, una enseñanza que la vida le pone a uno, es un reto, ¿ya? Que lo lleva a uno a buscar caminos, a buscar formas alternativas, y bueno, aquí estamos todavía. Es cierto. No sé, siento que, digamos que al trabajar con la comunidad como eso también te sirvió a ti como parte de la sanación, como de ese desplazamiento, como el reconectar con tus raíces, por decirlo así, como, no sé, las aves, con todo lo del campo, seguir con eso, siento que también fue parte como de... Sí, es cierto, porque... ¿qué? A veces a uno le toca buscar las formas de entender esto, pues de muchas maneras, ¿cierto? Uno buscará un psicólogo, una persona pues experta y todo eso. Yo lo hice más desde mi interior, desde mi autoconocimiento, digámoslo así, ¿cierto? ¿Ya? Desde entender que la vida es sencilla, ¿no? De que el mero hecho de vivir es una maravilla, el mero hecho de estar, ¿no? De respirar, de levantarse uno todas las mañanas, eso es estar vivo, ¿no? Y es reconocer eso, ¿no? Entonces, claro, estar con la gente, compartir lo que uno sabe, tratar de ayudar a los otros, eso es importante, ¿cierto? Para el ser humano. El ser humano nunca se puede concebir como una isla, porque finalmente pierde sentido, ¿cierto? Pierde su razón. La soledad es una maravilla, ¿cierto? Pero hay que estar en contacto con el otro, ¿ya? Porque el otro también necesita de uno, ¿ya? Y uno necesita del otro también, ¿ya? Entonces es eso, aprender a sanar esas cosas y seguir adelante y mirar las posibilidades que la vida nos da todos los días, ¿ya? De pronto parte de eso es este cuento de las aves, de los pájaros, de uno meterse al monte, estar por allá tranquilo, solo, esperando un pájaro, que salió, que no salió, que estaba ahí para tomarle la foto y se fue, ¿ya? O que no llevó la cámara. O que no la llevó cargada, o que le llevó la memoria, bueno, todas esas cosas. Yo disfruto mucho estar en el bosque solo o con una buena compañía, ¿ya? Que disfrute como yo el estar ahí, que disfrute ese caminar,
¿ya? Por un bosque. Es una maravilla. Si alguna vez tienen la posibilidad, hagan, ¿ya? Que es una maravilla. Ok. Y ya por último, para terminar, ya que has trabajado pues con comunidades, pues que nos ha contado como este recorrido y pues todo esto, lo que significa para ti pues la comunidad, ¿qué aprendizaje te llevas de ella? Como de todos los años trabajando pues con y para las personas. Bueno, no es fácil, no es fácil trabajar con comunidades cuando a veces uno no entiende las dinámicas, piensa que todo el mundo le debe agradecer y no, ¿no? Uno lo hace porque le nace, ¿cierto? Si alguna vez ustedes van a trabajar con comunidades, háganlo porque les nazca, ¿cierto? No esperen esa gratificación, esa palmadita en el hombro y todo eso. Bueno, no, porque a veces no es así y a veces son muchos los disgustos también, ¿ya? Pero eso hace parte, digámoslo, de ese ser y de esa vocación, digamos, ¿cierto? Porque lo que les decía ahora, piensen en hacer para que los otros puedan conocer, ¿cierto? Ustedes conocen, ustedes saben. Compartan eso, compartan, ¿eh? De una buena manera, de una forma agradable, ¿cierto? ¿Ya? Llévenle sonrisas a la gente, hagan reír a la gente, ¿ya? Con su quehacer, con su trabajo, con su labor. Muéstrenle formas diferentes de ver la vida, de hacer las cosas, ¿ya? A veces más que recursos, más que cosas materiales, la gente necesita es como que la despierten, que le den como ese empujoncito, ¿ya? Para poder ser, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué enseñanza me llevo? Principalmente es no hacer las cosas por un interés, ¿cierto? Está bien, uno necesita el trabajo, sí, ¿cierto? Pero no busquen una recompensa más allá de eso, ¿no? Háganlo porque les nace, ¿cierto? Porque les nace servir, porque les nace aportar a la sociedad, a las personas con las que ustedes están ahí, ¿ya? Desde su círculo inmediato, ¿ya? Y esa vaina va creciendo, ¿cierto? Pero háganlo por amor, sobre todo, ¿ya? Por amor. Comprendo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá. La verdad es que pues yo como artista y como persona y como hija sigo aprendiendo, estoy apenas metiéndome como en esta vaina de como las comunidades, de los proyectos, entonces digamos que esta entrevista también me sirvió a mí. Claro que sí, ¿no? Luisa, la invitación es así como lo escuchaste, es esa. Siga aprendiendo, o sea, disfrute la vida, eso que tiene ahí entre manos, ¿ya? Porque es una maravilla, ¿ya? Disfruta, ¿ya? Vívalo, y comparta eso que sabe, ¿ya? Ya empezaste a hacerlo, ¿cierto? Ya la hago probaditas, digámoslo así, sí. ¿Cierto? Sí. Y es bacano, es gratificante, de verdad que sí. Entonces nada, muchas gracias a usted por invitarme y por pensar que este ser, esta persona que tienes al frente te puede aportar para él. Ay. Te quiero mucho.